Buen día, jóvenes. Continuando con nuestra clase, vamos a tratar sobre los géneros literarios y esta vez vamos a hablar sobre el género dramático. Para esto vamos a presentar nuestra pizarra virtual en la cual desarrollaremos la clase teórica. Dos. En esta clase número 4 vamos a tener en cuenta lo que es el género dramático. Anteriormente ya hemos hecho el género épico y el género lírico. Cuando vemos lo dramático, ustedes rápidamente seguro ya lo relacionan con lo que es teatro. Y es bien cierto, es el teatro. A ver, vamos a tener en cuenta, me dicen en el género dramático, dice, al igual que las anteriores, repito, que al igual que los anteriores forma parte de la división clásica y se diferencian de ellos porque se precisa a los actores de una puesta en escena para desarrollarse adecuadamente. Especies. Una de las especies de la dramática es la tragedia. Y acá tenemos al gran Sófocles. A ver, vamos a ver. Tuvo un auge en el siglo V a.C. con autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Está escrita en verso y utiliza escenas o episodios y personajes nunca más de tres hablando en una escena. Además aparece un coro que entona las canciones, o sea, las odas, y que se realizaban en honor al dios Dionisio. Eh, Acá el ejemplo más clásico que tenemos es Edipo Rey. Tenemos acá un ejemplo de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Si ustedes se dan cuenta, Leñador 1. Y los han encontrado, no, pero los buscan por todas partes. Ya darán con ellos. Chis. Este chis, en un momento también lo vimos en la clase número 1. Este sería un sonido onomatopeico. Y así sigue una sucesión de actos dentro de la tragedia. Luego tenemos la comedia, comúnmente lo que más conocemos. Su origen dice que es muy, en su origen, perdón, era muy satírico, ya que se burlaba de los personajes públicos de su época, o sea, del siglo V a.C., 500 años antes de Cristo, y se considera el padre de la comedia antigua a Aristófanes, y el de la comedia nueva a Menandro. Este último le dan un carácter más doméstico y familiar a la comedia. Luego tenemos ahí el drama, que proviene del griego y significa ser, por eso se relaciona con la idea de la acción. De alguna manera el drama combina la tragedia, la comedia y viene a ser la historia que nos narra los hechos de algunos personajes. Lo voy a mencionar, pero no está escrito, otro del tipo de comedia, perdón, de especie dramática, de la dramática, es la ópera. Seguro ustedes han visto la ópera. Tenemos un representante en Perú que es Juan Diego Flores. Eso también está dentro de las especies de la dramática. Y la que más se asemeja a nuestra parte, se puede decir, de la literatura, es la narrativa. Acá tenemos, considerando un género moderno que se desprende de la épica y alcanza luego una madurez a partir del Renacimiento. Cuando me hablan del Renacimiento, mi cabecita tiene que estar pensando en el siglo XV y siglo XVI, con el Quijote de Cervantes y la salida de Tormes de autor anónimo. Para muchos se ha hablado de lo que es la diferencia entre el cuento y la novela. Y hay dos aspectos aquí importantes. Y lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Dice, narrativa y sus especies principales reflexiones sobre el cuento y la novela. Desde los relatos orales que alimentaron la imaginación popular de las sociedades primigenias, vamos a subrayar y enmarcar las ideas principales, hasta las muestras más sofisticadas de la narrativa contemporánea, ha existido un largo y apasionante trayecto. Está hablando propiamente de la narrativa. Si hablamos del cuento específicamente, podremos rastrear su origen a expresiones tradicionales del folclore oriental, o sea, que nace dentro de una sociedad. Eso es en relación a un cuento.
donde figuraba vinculando a la mitología, donde figuraba vinculada a la mitología o a la fábula. También estos dos pertenecen al género narrativo. Una representación muy antigua de esta raíz religiosa y didáctica es la historia de Sinaún, texto egipcio de hace 4000 años. Sin embargo, la saga más famosa e influyente, sin duda, es Las Mil y Una Noches, así en la India, e enriquecida sucesivamente en Persia, Irak y Egipto. Se relata el hilo conductor, la historia del rey Shahryar, que se casa cada noche con una virgen y se condena a muerte al amanecer. La hermosa Sherezada, al saber esto, aplaza, a ver un poquito, vamos a grabar, aplaza la pena contando al monarca un relato distinto cada noche. La traducción al francés del texto base se realiza con Temilla ya en el siglo, eh, en el siglo XVIII, en 1704 a 1717, y causó una espectacular valoración de relato episodio. Acá tenemos que tener en cuenta, chicos, si un relato, las diferencias entre, como les mencionaba, entre la novela y el cuento. Estas nociones de cuento, uno de los que se puede decir el mayor cuentista gótico, sombrío y el más representativo de los Estados Unidos, es Edgar Allan Poe. Y fue un hito. Si ustedes leen sus narraciones extraordinarias, se van a dar cuenta de la forma como en esos pequeños cuentos trata de impregnar lo que es la conciencia, lo que es el propio valor de cómo llegar a la gente. Entonces, todo ese sinnúmero de circunstancias que encierran sus obras, los encierra, se puede decir, en pequeños fragmentos, y donde el lector se envuelve con el texto. Y él lo dice acá. A ver, vamos a ver qué nos dice Edgar Allan Poe. Con los antecedentes ya mencionados, dice, el relato estaba listo para la llegada de un sombrío genio estadounidense, Edgar Allan Poe. El autor de las narraciones extraordinarias configuró definitivamente los rasgos constituidos del cuento y fue el primero en reparar en la importancia de su extensión como un factor emotivo al lector. Te hacía reflexionar y hasta ahora, por eso le menciono, lean ese libro y lo van a leer. Según Edgar Allan Poe, un relato debe leerse de tirón, o sea, de uno, y de una sola sentada, para que la atención no decaiga. Esto está en su libro. Como la novela no puede ser leída de una sola vez, se ve privada de la inmensa fuerza que se deriva de la totalidad y los sucesos del mundo exterior que intervienen en las pausas de la lectura, modifican, anulan o contrarrestan el mayor o menor grado de las impresiones del libro. Basta interrumpir la lectura para destruir la auténtica unidad. El cuento breve, en cambio, permite al autor desarrollar plenamente su propósito, sea cual fuere. Durante la hora de lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad de aquel y no actúan influencias externas o intrínsecas. Intrínsecas son íntimas, resultantes del cansancio o la interrupción. Como le mencionaba, hablar de Edgar Allan Poe, ¿no? Cuando hagamos literatura universal, vamos a tratar de él. Pero un referente sudamericano habrá que hable un cuento gótico, sombrío, sí. Es el uruguayo Horacio Quiroga. Su obra se llama Cuentos de locura, amor y muerte. Léanlo, chicos, es muy bueno ese libro. Luego de Edgar Allan Poe, tenemos un sinnúmero, van a ustedes a leer, está separada por si acaso les va a llegar a ustedes, tienen un sinnúmero de argumentos ahí entre las diferencias entre, se puede decir, entre el cuento y la novela. Luego tienen la especificidad temática, pocos personajes en relación a un cuento. Y acá tenemos algo que les quería compartir. Dice, diferencia entre cuento y novela. Los formalistas rusos y sobre todo Ichaúm
En su notable trabajo sobre la teoría de la prosa, señalaba diferencias entre las especies más célebres, el cuento y la novela, y hasta ahora hay muchas discusiones sobre esto, chicos. Establece que la novela parte del relato histórico, de las crónicas del viaje. O sea, de ahí parte del relato histórico, de las crónicas de viaje. En cambio, el cuento se inicia en la leyenda y en la fábula. Ah, profesor, esto apúntenlo, chicos, porque esto sí te va a venir en tu reto. Mira, esto te va a venir en tu reto. ¿Ya? Ya tenemos dos cositas. Luego dice, pero probablemente el rasgo distintivo más claro para cualquier observador es la extensión que poseen ambos. La novela es como una carrera de maratón, larga y agobiante, pero por lo tanto, el novelista debe ser como un corredor experto, resiste y sabio para dosificar sus fuerzas, para llegar a la meta. Debe saber cuándo aplicar las aceleraciones y cuándo pausar su trote, para no perder la atención del lector. Muy bien, o sea, nos está diciendo que la novela es más larga. Ahora, luego tenemos el cuento, profesor. ¿Qué tiene que ver el cuento acá? El cuento me dice, por oposición se asemeja a una carrera de 100 metros planos. ¿Ya? Breve y centellante, por lo que el cuentista debe ser como un atleta perfecto, veloz y fuerte, para que todos sus movimientos desde la partida sean exactos y útiles para cruzar el listón de la llegada. Julio Cortázar comentó una vez algo, algo que según él dijo, el escritor argentino, muy amigo del boxeo. El cuento gana por nocaut y la novela por puntos. Bueno, los chicos que no saben de box, knockout es cuando entre los dos boxeadores, está haciendo ahí una metáfora, entre los dos boxeadores uno de ellos ejerce mediante un puño que le llaman ellos jab, y bueno, se puede decir, pierde el conocimiento, no el oponente. El otro es por la cantidad de puños que le ha dado se puede decir, es el trámite largo a los 8 o 10 rounds que hayan quedado, y por la cantidad de golpes que le haya dado a su oponente. Eso sería la novela, ¿no? Aclaramos que hemos mencionado el concepto de extensión asociado con el de intensidad, porque prácticamente conforman un silogismo elemental. Entonces, chicos, vemos ya acá claramente qué es propiamente el cuento, qué es propiamente la novela. Vamos a seguir. Acá seguimos. Tipos de ficción. A ver. El lector con escasa competencia literaria vincula la novela con el realismo y al cuento con la fantasía. Esto se debe sin duda al auge que tiene el llamado cuento infantil o cuento de las hadas, que hace al realizarse referencia a la palabra cuento. Inmediatamente se le relacione con el código fantástico, hadas, ogros, gigantes, dragones, etc. Y por lo tanto deduce al lector si el cuento es fantástico y la novela es, pues, realista. Profesor, ¿cómo va a ser el cuento fantástico? Nunca he escuchado. No. Uno de los cuentos más clásicos que nos han enseñado desde inicial, a mí también, eh, Caperucita Roja, ¿no? Y en forma de fastidiar, creo, vino una vez en un examen, ¿quién es el autor de la Caperucita Roja? Y en verdad la mayoría le atribuía a los hermanos Grimm, otros me decían profesores que Hans Christian Andersen, no son ninguno de ellos. Es Charles Perrault, es un francés. Entonces, esas cositas, chicos, vienen en lo que es examen de admisión. Pero vamos, como le mencionaba, vamos a hacer todos esos temas en lo que se representa su literatura propiamente, ¿no? Como le digo, vamos a hacer literatura peruana, literatura universal, literatura hispanoamericana y literatura española. Las cuatro clásicas que siempre vienen en examen de admisión. Luego dice, estos equívocos populares son tan frecuentes que impide una teorización adecuada de parte del público común y exigente, por lo mismo que una aclaración.
tipo de ficción no es un elemento diferenciador entre el cuento y la novela. Hay novelas fantásticas y cuentos realistas. Simplemente lo que sucede es que el cuento infantil, por ejemplo, está dirigido a satisfacer la imaginación del niño, por lo mismo que es fantástico, ¿no? Entonces acá nos aclara cómo es un tipo de cuento. Y por último, chicos, para terminar con esta sesión, vamos a tener al ensayo. Profesor, ¿qué es el ensayo? Ya, muy bien. Dice, fue creado por Michel Eichen, Montaigne. Su género es polémico porque a veces se le considera literario y a veces extraliterario. Y se le puede considerar literario cuando trata acerca de un tema literario o escrito estéticamente. A ver, cuando vemos propiamente lo que es el ensayo, seguro se le viene a ustedes a la mente y me dirán, profesor, representante del ensayo peruano, tiene que ser, ¿quién es? A ver, piensen. Y ustedes al toque seguro ya lo han visto con el profesor de literatura y lo relacionan con termas de izquierda. ¿Quién es? José Carlos Mariate. Es un escrito en prosa y es libre. Trata sobre, como les menciono, una crítica o una apreciación de un punto determinado. Ese es un ensayo. Acá nos pone el ejemplo de Miguel de Unamuno, representante de la literatura española, ¿ya? De sentimiento trágico de la vida. Un ratito, vamos a cuadrar bien nuestro texto. Vamos a leer una pequeña parte para que se den cuenta cómo es lo real. Dice, Homo sum, nil, humani, amin alienum, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem, amin alienum ut. Soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño, porque el adjetivo humanos me es tan sospechoso como el sustantivo abstracto humanitas. La humanidad, ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo correcto, el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere, el que come y bebe, y juega, y duerme, y piensa, y quiere. Ah, profe, ya hemos visto de Li, muy bien, acuérdate, ¿eh? Policideto, muy bien. El hombre que se hace, que ve, a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano, porque no hay otra cosa, el que llaman también hombre, y es el sujeto de pocas divagaciones, más o menos científicas, y es el bípedo implume de la leyenda, del sum policón de Aristóteles, el contraatacante social de Rousseau, el homo economicus de los manchitianos, el homo sapiens del Linneo, el que quiere ser mamífero vertical. ¿Mm? Entonces, si te das cuenta, es una apreciación de lo que, de la palabra hombre, ¿no? Y va a encerrarme un sinnúmero de características, lo que trata el texto, en relación a este hombre. Entonces, chicos, hay que tener bien claro. Hemos tenido durante estas sesiones género épico, hay que precisar los géneros. Cuarteto 5. Sí, pasa eso. Épico, demás chicos, lírico, narrativo, dramático y el ensayo. Tenemos algunos me dirán, profesor, pero yo he visto en algunos libros que solamente mencionan tres, sí, como le digo. A veces mencionan épico narrativo, lírico y dramático. Los encierran en tres también, no te preocupes, es de acuerdo a la posición del autor. ¿Y chicos? A partir de lo que hemos hecho el día de hoy, bueno, como les mencionaba al inicio de clase, la mayoría que es los temas de literatura a veces son un poco muy tediosos, ¿ya? Van a hacer su mapa conceptual, mapa semántico o perdón, mapa mental. Y vas a hacer a partir de lo que hemos hecho.
has tenido las 4 clases en relación a figuras literarias y géneros literarios. Estamos dando los primeros puntos de lo que es la literatura, para luego ya comenzar con lo que es propiamente la literatura peruana, literatura española, literatura hispanoamericana. Chicos, como siempre les he dicho, acá no importa que tú seas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el conocimiento es igual para todos. Hay que salir adelante y hay que tratar de resolver. El propósito de ustedes es que al terminar quinto año tú postules del colegio a la universidad. Hasta el cuarto año pueden postular, tercero, segundo, prueben la carrera que ustedes deseen. Pero siempre yo les digo, chicos, que el esfuerzo va a tener su recompensa al final. Cuídense, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.